Volví sin poder llegar, grité con tu nombre bueno, lloré sin saber llorar. Bueno, estamos en vísperas de iniciar el espectáculo en la Sala Citarrosa, en pleno 18 de julio, espectáculo artístico celebratorio del natalicio de Vivian Trías, que da nombre a la Fundación Vivian Trías que organiza el evento, y además en homenaje a un gran compañero de la Fundación que fue en vida Eduardo Galeano. El espectáculo es de una gran originalidad, es un docudrama en donde participan dos actrices, entre ellas la nieta de Vivian Trías, y tendremos el canto la invitada especial Laura Canoura. Su máquina de escribir, con esta máquina escribió el manuscrito sobre Artigas. El manuscrito espera. Sus libretitas, siempre con las libretitas, un lápiz para escribir en ellas y una lapicera para subrayar. Abro las libretitas. Leo Russell y más abajo leo Nietzsche. Y recuerdo que quien me inició en la filosofía fue su padre, Emilio Trías Dupré. Un hombre con una cabeza renacentista, poeta, profesor de dibujo, arquitecto. Pienso, mi abuelo es el hijo de su padre. A mi padre lo llamaron Facundo Emilio, Facundo por el caudillo federal Facundo Quiroga, y a mi hermano Emiliano, por Emiliano Zapata, y a mi Josefina. Recuerdo una estatuita de Napoleón que había en mi casa que nunca entendí qué hacía ahí, pero pienso que no me pusieron Josefina ni por esa estatuita, ni por Napoleón, y menos por su esposa. A veces las cosas son más sencillas. A mis padres les gustó ese nombre. Llegabas por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Este evento artístico de la Fundación empezó en el año 2013. Por consiguiente, este es el tercer espectáculo celebratorio del natalicio de Trías. Y el tema central del docudrama es precisamente, y eso da nombre al espectáculo, Tercera Generación. La actriz Josefina Trías es la tercera generación de Vivian Trías. Y además, las tres componentes artísticas del espectáculo integran tres generaciones de mujeres diferentes. El espectáculo seguramente será muy disfrutable. No faltarán textos que expongan las ideas de Trías y sobre todo una trayectoria muy azarosa que le tocó vivir, que incluye, entre otras cosas, el robo de los originales de Trías sobre José Artigas. Esto de las tres generaciones también tiene que ver con esas circunstancias. Y una de las actrices, en un papel totalmente ficcional, es la hija de un militar que se quedó con parte de la biblioteca de Trías y, entre otras cosas,
esos originales. Y ahí la actriz plantea las vicisitudes de su personaje, que no sabe si contemplar la situación de su padre militar, manteniendo los libros en su casa, o su deber es entregarlo a quien corresponde. Por ahí van los tiros de este docudrama musical. Como les contaba, parte de la investigación ha sido juntar la mayor cantidad de los objetos que definen la figura de mi abuelo. Se los voy a mostrar algunos de ellos. Su reloj, que ya tiene un color amarillento. Su corbata. Sus libros. Cuando yo era chica pensaba que su gran tamaño se debía a la cantidad de libros que leía. Como si uno fuese comiéndose las palabras, el conocimiento, y fuera quedando cada vez más gordo. La Fundación Vivian Trías se constituyó en el ámbito parlamentario en 1995. Nació como una institución apartidaria, autónoma, académicamente independiente, y en estos 20 años que también estamos celebrando ha llevado a cabo una multiplicidad de programas, muchas veces con otras instituciones afines, como por ejemplo las facultades de la Universidad de la República y fundaciones o institutos de los sectores avanzados de nuestra izquierda. Arrancamos con un programa inicial, los foros de debate, para crear un ámbito en aquella época tan necesario como ahora, de discusión, de confrontación, de reflexión sobre todo de los distintos actores, tanto académicos como de la sociedad civil, como del mundo de la política. Hemos realizado ya 42 foros de debate. El último fue sobre el TISA y la política de inserción abierta en materia internacional. Fue un ciclo que auspició el PICNT, que empezamos realizándolo en el salón de actos de nuestra central obrera y que culminamos en el IMPO, en los salones del Diario Oficial. Habré inventado de niña, yo me moría por él y él no me daba bolilla. Además, desde el año 96 inauguramos un ciclo de curso de formación en el área humanística. El gran animador de este programa fue y es el profesor Carlos Machado, que a partir de ese año, una semana sí, una semana no, viene a Montevideo y realiza cursos los miércoles, los jueves y los viernes en la Fundación, y los sábados tiene generalmente un taller de investigación. Uno de ellos, por ejemplo, trabajó el tema de la prensa uruguaya en el siglo XX y publicó en una separata con Brecha la primera parte de esa investigación. También tenemos otros programas, como por ejemplo Los pensadores de la izquierda uruguaya del siglo XX, pensado con mucha amplitud, en donde compañeros de distintas extracciones filosóficas, políticas e ideológicas son estudiados en jornadas, a veces más de una jornada, para luego difundir ese trabajo de conocimiento de los valores que tiene la izquierda uruguaya, de sus saberes acumulados en la personalidad de cada uno de esos compañeros. Han desfilado en ese programa Vivian Trías, Carlos Pijano, Ronald Arismendi, Hugo Cores, Perico Pérez Aguirre, digo, para dar una idea de la amplitud que tiene el programa, que condice con la amplitud que la Fundación Trías desde sus orígenes asumió como su filosofía para la acción.